Muy bien, pues con mucho gusto estoy ante ustedes para tratar este tema, que tal como está anunciado es análisis desde varias perspectivas de la ley del aborto. El objetivo de mi intervención quiere ser el siguiente: analizar la llamada reforma de la ley del aborto, de la ley vigente, que ha sido desencadenada por el gobierno socialista, como es bien sabido, que ya inmediatamente después de las ganadas las elecciones de la segunda legislatura de Zapatero, anunció en una especie de congreso de su partido lo siguiente, lo digo directamente en televisión, anunció: hace falta que el Partido Socialista dé un giro de izquierda. Vamos a proponer la reforma de la ley del aborto. Yo confieso que quedé absolutamente asombrado de ver la asociación que se hacía entre el giro a la izquierda y la reforma de la ley del aborto en el sentido de la ley de plazos. El propósito, digo, es este. Es como esto ha desencadenado un debate nacional que ha salido fuera de las comisiones parlamentarias, de la comisión de expertos interministerial, etcétera, aunque principalmente dirigida por la ministra de Igualdad, Viviana Aído, y por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Pues entonces se trata de analizar más bien los fundamentos que dan de su proyecto de reforma, ¿no? Los fundamentos. Es decir, no se trata por mi parte de expresar una opinión, porque todos tenemos nuestra opinión y naturalmente pues todo lo respetable que se quiera, pero hace falta mostrar los fundamentos. Y entonces, en este debate, como es bien sabido, han intervenido mucho más que los expertos nombrados ad hoc por el Gobierno, pues han intervenido grupos de opinión muy importantes, entre ellas la asociación que organiza esta conferencia, este acto, Unidos por la Vida, pero también hay otras asociaciones muy importantes, particularmente pues la Conferencia Episcopal, por un lado, y todos sus portavoces, y por otro lado el famoso manifiesto de los 300 o del manifiesto de Madrid de los 2000, ¿verdad? El manifiesto de los 2000, aunque han firmado muchos más, que es un documento realmente muy importante que yo voy a tener muy en cuenta, desde luego, y que está firmado pues, por muchos profesores, biólogos, físicos, etcétera, historiadores, juristas. Bien. Se trata de esto, se trata de analizar la ley del aborto y principalmente, como es una cosa tan abundante, principalmente fijándome en dos aspectos que yo creo que son fundamentales en este proyecto de reforma. Primero, la presentación de la ley como una ley de plazos. Una ley de plazos. A mi juicio, este modo de concebir el asunto es el principal error, a mi juicio total, que destruye completamente el proyecto y además define ya la ideología subyacente. Es decir, distinguir plazos en el proceso de gestación, tal como se distinguen, primero, es una tradición antiquísima. Es decir, que no es nada moderno, es todo lo contrario. Es una tradición ya antigua y medieval, la famosa distinción clásica del germen, el embrión y el feto. Esta es una distinción de plazos típica que tiene otros fundamentos que luego tendremos que analizar, aunque sea muy brevemente, y que desvirtúa, a mi juicio, completamente el estado de la cuestión. De manera que es sobre todo el concepto de ley de plazos. Ya está. Perdón, es que se oían dos micros. Ya. Es decir, se trata, al enfocar el problema como una cuestión de plazos, claro, se desvirtúa por completa la extensión en un sitio donde no hay plazos, precisamente. Esa es la tesis que voy a mantener, no hay plazos. Segunda línea, importantísima, el fundar esta ley de plazos, que prácticamente declara el aborto libre para los 16 años, ¿verdad? Prácticamente, el fundar esta ley de plazos en unos supuestos derechos de la mujer como dueña de su cuerpo para abortar. Claro, semejante tesis es gravísima porque es suponer que la mujer tiene unos derechos a abortar, nada menos.
en lugar de decir que tiene la obligación de no abortar, que es lo que tiene a mi juicio. Y entonces, dar por supuesto que la mujer tiene unos derechos y fundar precisamente todo esto en nombre de los derechos de la mujer, esto es lo más grave que puede haber. Bueno, esto es una distorsión completamente de la situación. Y estos son los aspectos principales que voy a tratar. Por lo demás, el aborto, como todo el mundo sabe, el problema del aborto pues, tiene 1000 dimensiones, tiene 1000 aspectos, aunque se puede considerar, eso sí, se puede considerar siempre desde un punto de vista, vamos, nosotros llamaríamos absoluto, pero la palabra absoluto, absoluto en el sentido etimológico, de lo que está disuelto, de otras cosas, en sí mismo considerado, ¿no? El aborto en sí mismo considerado, como un proceso fisiológico, como se quiera llamar, en sí mismo considerado, y esta consideración del aborto en sí misma, pues tiene su interés también tenerla en cuenta, porque primero es allí donde se distingue, una distinción fundamental, entre el aborto llamado espontáneo, ¿verdad?, o involuntario, y el aborto llamado, pues, intervenido, le llamamos así intervenido, porque para englobar en el concepto de aborto intervenido, pues dos aspectos del aborto. Primero, intervenido por acción, es decir, por una serie de operaciones practicadas por quien sea para provocar el aborto, y segundo, el aborto por omisión, es decir, un aborto natural que se deja correr, ¿verdad?, simplemente sin intervenir en ellos, pero siendo cómplice del proceso del aborto, sin ponerle remedio, por así decirlo. Y esto es muy importante, yo creo, porque se observa, yo creo, una clara tendencia a tratar de considerar el aborto desde un punto de vista absoluto, que decimos, en sí mismo, como un proceso que está ahí, simplemente que está ahí. Y esto hay multitud de síntomas. Pues, por ejemplo, la propia denominación, que es la que se encuentra en el proyecto de ley, de interrupción voluntaria del embarazo o de la gestación. Incluso ponerle unas siglas, ¿verdad? La IVG. Digo que esta idea de la sustitución del concepto de aborto por interrupción voluntaria de la gestación o del embarazo, pero supone ya una clara desviación del asunto hacia la mujer, que algunas presas de la fuerza que tienen ciertas metáforas le llaman y reivindican que ellas no son contenedores. He oído esta frase, yo no soy una contenedora. Claro que dice esto la pobre mujer, ya tiene bastante, ¿verdad?, para identificarse con un contenedor. Ya tiene bastante encima, ¿verdad? Tener un cerebro tan pequeñito que le inclina, sin ninguna crítica, a llamarse contenedor. Bien. Entonces, pero esto es muy serio, porque esto lo he oído muchas veces. Yo no soy una contenedora. Naturalmente que no lo es, claro. Bien. Pero entonces, al decir además interrupción voluntaria, se supone que la interrupción pues, es un proceso que puede ser sencillamente reversible, como que le da un interruptor y luego, es decir, se le quita importancia, se le trivializa. Y al decir que es voluntaria, claro, pues ya queda envuelta en la aureola de un acto voluntario, confundiendo además inconscientemente lo voluntario con lo libre, como si todo lo que fuera voluntaria fuera libre, cuando es elemental que los actos voluntarios más importantes que los hombres hacen no son libres. Te estoy pensando, Tomás, para que nadie se asuste de lo que estoy diciendo. Entonces, decir, por tanto, que el aborto se debe llamar IVG, pues es algo así como decir pues que alguien que está estrangulando a otro rodeándole al cuello un alambre, pues dice, no, estoy simplemente interrumpiendo la respiración, ¿verdad? Claro, es lo que está haciendo. Es decir, es una trivialización realmente pues muy sofística y de muy mala intención, como tramposa completamente, tramposa y que implica auténtica mala fe. Es voluntad de engañar a la gente, quitarle importancia. Esto no tiene importancia, el aborto no tiene importancia. Es una cuestión, es una interrupción voluntaria, ¿qué más? Es voluntaria. Cuando además esto se pasa por la democracia, porque está aprobado por una ley, porque ya está todo, la democracia es sagrada y ya está todo arreglado, ¿verdad? En fin,
Simplemente quería yo subrayar este modo de empezar, la idea de cómo están mezcladas aquí, en esto que hemos hablado, multitud de ideas más diversas que están sin parar revoloteando sobre el asunto y lo que hace falta es, creo yo, ante todo, pues tratar de clasificar estas ideas. Bien, la metodología que vamos a seguir es la siguiente. El aborto no es un proceso absoluto, sino que está necesariamente incluido en contextos muy diversos que no son externos, que no son exteriores, por una razón, porque el aborto no puede existir sin ellos. Bueno, esto sería muy largo de explicar, pero en fin, voy a limitarme a decir lo que he dicho. Para hacerlo todavía más intuitivo, se podía comparar, como se hace muchas veces, el aborto, el proceso como una especie de realidad poliédrica, que tiene muchas caras, ¿verdad? Y cada una de estas caras, pues tiene su legalidad propia. Tiene una legalidad propia y algunas veces muy cerrada. Estas caras, sin embargo, que forman el poliedro, y aquí viene la clave del planteamiento que yo voy a hacer, estas caras no se acumulan unas a otras de un modo enciclopédico, diríamos, de un modo enciclopédico o armonioso. Estas caras están en conflicto unas con otras, en conflicto objetivo unas con otras. Y este conflicto es lo que, a mi juicio, determina la dificultad del asunto, la dificultad objetiva y la posibilidad de que alguien tenga ideas muy claras sobre el asunto. Ideas muy claras. Pues estas ideas claras, las ideas claras pueden ser muy cortas a la vez. Pero ideas claras y cortas. Por supuesto, el tener ideas claras no es ninguna garantía. Y aquí es lo que ocurre cuando hay quienes tienen ideas muy claras, pongamos por caso la ministra de Igualdad, tiene una idea muy clara cuando dice que el aborto del proyecto de ley pues es simplemente un proyecto progresista, racional, que no tiene nada que ver con la religión. Que la religión habla del pecado y de los delitos o no delitos habla, pues eso, el Ministerio de Igualdad en este caso. Claro, esto tiene las ideas claras y cortas, totalmente cortas, es decir, no tiene ni un centímetro de longitud. Es más, produce, yo les confieso, ayer por la tarde en el telediario vi un espectáculo que podía llamar siniestro perfectamente, pero que al mismo tiempo era muy difícil de distinguir si era siniestro o era un espectáculo que hacía reír. Eran dos ministras encantadas, ¿verdad? Sonrientes, ¿verdad? Claro, era una cosa, lo veían claro. Quizá porque habían sido instruidas por la Madre Superiora, ¿verdad? Estaban clarísimas y entonces veían clarísimo, pues, que era la ministra de Igualdad y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez y Viviana Hilo. Veían clarísimo y estaban organizando en el despacho, pues, cómo iban a entregar a la sanidad pública, vía autonomías, la ejecución y la administración del aborto. Y entonces, gratis además, eso sí, gratis. Y además diciendo, bueno, y respetaremos la objeción de conciencia. Claro, al decir esto, ya sabían perfectamente, o sea que había malicia, ya sabían que el colegio de médicos, un colegio de médicos no tiene como oficio el abortar. A ver si nos enteramos. Y a ver cuándo los colegios de médicos protestan directamente, corporativamente, y no por los médicos particulares. Porque el juramento de Hipócrates, que explícitamente señala y prohíbe los pesarios, etcétera, es intolerable que un médico se le convierta, en cuanto tal, como funcionario público, pues a las labores de ayudar al aborto. Esto es imposible. Esto que creen un cuerpo especial de comadronas o de lo que sea, pero que no sean médicos. Que no sean médicos. La situación es muy conflictiva porque el poliedro de cada uno es conflictivo. Ya para ir avanzando, pues les voy a enumerar las caras o perspectivas que vamos a considerar, que son las corrientes, son las caras que todo el mundo estamos utilizando, pero de un modo confusivo, de un modo totalmente confuso, mezclando unas con otras. Observarán ustedes que todas las
perspectivas o caras que voy a enunciar están siempre expresadas mediante no un término, sino dos términos. Dos términos o tres, pero vamos, más de un término. Y esto por razones que tampoco puedo explicar. Son razones lógicas que tampoco les puedo explicar. Simplemente les hago recaer en este detalle. Primera cara que vamos a considerar. El aspecto o perspectiva teológico-religiosa. Teológico-religiosa. Segunda perspectiva, biológico-médica. Tercera perspectiva, antropológico-cultural. ¿Se dan cuenta? Cuarta perspectiva, económico-doméstica, economía política. Tiene una importancia central en el asunto. Cuarta perspectiva o quinta perspectiva, política estatal, política internacional. Sexta perspectiva, jurídico-positiva y jurídica-propositiva. Viene a ser la distinción entre ley data y lex ferenda, lege facta, lex ferenda, etc. Y por último, ética moral. Ética moral. Estas son las perspectivas que vamos a recorrer rápidamente con esta intención no enciclopédica, porque todo el mundo sabe mucho de cada una de estas perspectivas, sino más bien tratando de subrayar cómo cada perspectiva tiene su propia legalidad, por decirlo así, tiene sus propios fueros, pero cómo lo problemático está en la composición de esas perspectivas. Y, por tanto, cómo el tomar, ya escribe las ideas claras, el tomar una perspectiva como punto de referencia, eclipsando o olvidando los demás o quitándoles importancia, pues en esto consiste, a mi juicio, el error del planteamiento y, sobre todo, el error de la ley que estamos sometiendo a análisis o examen. Bien, pues vamos a empezar por lo primero, anticipando un poco la conclusión para que vean, al final de esta exposición, que por naturaleza exigiría mucho tiempo, voy a hacer simplemente un resumen y que me perdonen en general el público, porque no tengo tiempo realmente ni de citar nombres para poder hacer una visión general del asunto. El método consiste entonces, después de exponer estas perspectivas, pues tratar de expresar y formular los problemas que plantea su conexión, su interconexión, su involucración, puesto que están involucradas. Y hasta qué punto es posible o cómo se puede salir adelante de esta involucración, de esos conflictos, que a mi juicio, pues realmente la salida de estos conflictos no depende de ninguna de estas perspectivas, que corresponden, por cierto, a diferentes disciplinas o ciencias particulares, sino que es preciso regresar hacia ciertas ideas con mayúscula que atraviesan de algún modo todas estas perspectivas y que constituyen el cometido ordinario de lo que llamamos filosofía, en cuanto a tratado de las ideas. Filosofía no tiene nada que ver con una profesión o con un gremio, esta filosofía la hace todo el mundo, todo el mundo, mejor o peor, pero la hace todo el mundo. Es decir, al decir que el problema del aborto es filosófico, repito, no estoy diciendo en absoluto que esto pertenezca a un conjunto, a un gremio de profesores de filosofía, que en general, además, suelen ser los menos filósofos que hay. Eso en general, en particular no. Estoy diciendo que el nivel en que nos ponemos al plantear así la cuestión, como este polero de caras que son, en principio, incompatibles, muchas veces unas con otras, que este planteamiento es ya típicamente filosófico, cualquiera que sea quien hace la filosofía, y por tanto el tratamiento ha de ser también filosófico. Bien, también les anticipo que la exposición, yo creo, no tiene dificultades especiales, las dificultades ya más serias es al final. Procuraré hacerlo lo menos dificultoso imaginable, ¿verdad? Bien, vamos a empezar por la primera. La perspectiva teológico-religiosa. Todos sabemos que esta perspectiva ocupa un primer plano en el debate actual, pues en gran parte por las declaraciones explícitas de las autoridades competentes en el Ministerio, de que esta cuestión no tenía que ver con la religión, ¿verdad? Esta cuestión es que la religión es otra cosa y que
o bien que el planteamiento de la oposición es religioso. Es decir, la polarización, religión, teología, etcétera, está hecha ya en el propio debate. Sobre todo, como ha intervenido la conferencia episcopal, pues esto es una cosa de curas, de obispos, ¿verdad? Y frente a los obispos están pues los laicos, que son los, pues eso, la izquierda y la derecha, por ejemplo, en otras denominaciones, la izquierda y la derecha. Es decir, estas denominaciones, que son totalmente groseras y que realmente da hasta pereza refutarlas, pero no hay más remedio que enfrentarse con ellas. Pues bien, el análisis que yo haría, esto es abundantísimo, pero yo haría, si hubiera tiempo, iría por este lado. Primero, que las denominaciones perspectiva teológica o religiosa son denominaciones totalmente confusas, y que aquí hay que distinguir inmediatamente, porque es pertinente la distinción, totalmente pertinente para nuestro asunto, como creo que vamos a demostrar, que cuando hablamos de teología o de religión, primero, cuando hablamos de teología hay que distinguir la teología natural y la teología dogmática. Si esta distinción no se tiene en cuenta, aquí es hablar por hablar, completamente es hablar por hablar. Es una vergüenza, sencillamente, no tener presente esta distinción. Segundo, que cuando se quiere tratar este asunto. Segundo, que cuando se habla de religión, no se puede sin más hablar de religión, porque las religiones son muchas, tienen muchas fases. La religión, pues hay religiones primarias, secundarias, terciarias, y dentro de las llamadas religiones del libro, pues está el catolicismo, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, etcétera. Hay muchas religiones, por lo tanto no se puede hablar de religión. Y que aquí nos referimos sobre todo a la religión católica. A la religión católica y en general al cristianismo, pero toda la católica. Y resulta que esta religión, precisamente esta religión, la religión católica, precisamente la religión católica, sobre todo ahora, mucho más que en tiempos en la Edad Media, ¿verdad? La religión católica está totalmente vinculada con la filosofía griega y con el derecho romano. Eso es una frase muy famosa de Unamuno, que repetimos muchas veces, cuando decía Unamuno, la Iglesia católica es filosofía griega y derecho romano. Es una definición así impresionista, pero que en líneas generales pues, tiene mucho fundamento. Ahí está sobre todo Santo Tomás, ahí está Suárez, en fin, ahí está toda la escolástica española, etcétera. Es decir, la Iglesia católica va ligada a la filosofía griega, por tanto, carece completamente de sentido y no es más que un signo de ignorancia supina el hablar de la religión como algo opuesto a la razón. Esto es totalmente falso, sencillamente es inadmisible, es inaguantable. Es decir, si una ministra te dice esto, es para expulsarla, a tirarla por la ventana, ¿verdad? Sencillamente. Y sin embargo con estas premisas se está tejiendo esta ley nada menos y otras muchas, pero sobre todo esta ahora que estamos analizando. En cuanto a la teología natural y la teología dogmática, la diferencia es esta. Voy a poner un ejemplo para que se entienda rápidamente. Cuando alguien dice, y se dice muchas veces, el aborto debe estar prohibido en virtud del 5º mandamiento de Moisés que dice no matarás, ¿verdad? Este fundamento de no matarás de Moisés es teología dogmática, teología bíblica. Esto es un mandamiento que afecta a una revelación, así autollamada, pero que no tiene ningún fundamento de tipo racional. En principio, simplemente lo dijo Moisés, muy bien, ¿verdad? Pero no matarás. Claro, este argumento lo utilizan pues, muchas confesiones religiosas, testigos de Jehová, cuando se trata de abortar también, sí, pero es un argumento puramente, pues ya digo, teológico-dogmático. Y entonces esa religión teológico-dogmática, que también está mezclada enteramente con filosofía griega, como natural, sobre todo la obra de la escolástica, primero árabe y luego cristiana o católica, esta idea de remontarse a la revelación no solamente pues, se refiere al aborto, sino también a cosas muy relacionadas con el aborto. Por ejemplo, uno de los conceptos hoy día más trabajados es el concepto de viabilidad del feto. El concepto de viabilidad del feto. De esto habla todo el mundo, si el feto es viable o no. Lo que hay que saber, y hay que decirlo por si no lo saben, que el concepto de viabilidad del embrión o del feto, de lo que fuera, o del nasciturus, ¿verdad?
El concepto de viabilidad está en función de la capacidad o probabilidad o posibilidad de vivir fuera del útero materno, pero en la vida temporal o en la vida eterna. Por ejemplo, como ejemplo de tratados típicamente teológicos dogmáticos, la famosa bula de Sixto V, Frenatan Audacia, ¿verdad? Que es una bula final del siglo XVI, 1598 me parece, en donde expone la doctrina sobre el aborto, al final, después del Concilio de Trento y demás. Aquí una de las justificaciones curiosísimas de impedir el aborto es que los hijos abortados, sobre todo si no han sido bautizados, pues pierden toda posibilidad de ir al cielo, ¿no? Toda posibilidad de ir al cielo. Y entonces se trata de que los hace inviables para ir al cielo, sobre todo si no han sido bautizados, o simplemente se han sido abortados antes de que el feto hubiera sido animado o que el nasciturus hubiera sido animado según las teorías de la animación, de las fases de la animación, etc. Claro, si hoy día exponemos o alguien expone esta justificación de la prohibición del aborto, pues suscitará asombro, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, a mí que me cuenta usted con el cielo, ¿verdad? Que si no son viables para el cielo. Lo que queremos es la viabilidad para la tierra, de acuerdo. Pero, sin embargo, el concepto de viabilidad está en función, desde el punto de vista dogmático, teológico dogmático. Ahora bien, desde el punto de vista teológico natural, hay que decir en dos palabras, aunque todo esto que digo es muy discutible. Primero, que la teología natural, según la opinión que nosotros exponimos hace muchos años, la teología natural es una invención de Aristóteles, precisamente de Aristóteles. Aristóteles es el primero que expuso una doctrina de teología natural en donde expuso la teoría del primer motor, del acto puro, etcétera, etcétera. Que iba a ser después el Dios de los cristianos y el Dios de los musulmanes y el Dios de los judíos. Es decir, este Dios de Aristóteles es un Dios además que no es creador. El mundo es eterno, él también es eterno y es eterno porque tiene que mover eternamente al mundo y no es creador. Ni conoce al mundo, por supuesto. Él tiene bastante trabajo con pensar en sí mismo, no es Dios, ni tiene que saber nada más que pensar en sí mismo, por lo tanto no conoce al mundo, ni conoce el aborto tampoco, ni conoce a los hombres y los abortos, que son miserias, naturalmente. Entonces se dirá, ¿cómo se puede deducir de la teología natural? Pues de la teología natural, ¿cómo se puede deducir una prohibición del aborto? Parece que es imposible. Queda muy lejos, está a otro nivel completamente. Claro, la cosa cambia enteramente, cuando este Dios aristotélico, por obra precisamente del cristianismo, pues empieza a hablar, toma contacto con el mundo, crea el mundo, lo crea de la nada, y además luego se encarna en la segunda persona se encarna en el Hijo de María, en Jesús. Aquí cambia completamente el aspecto, pero aquí deja ya de ser teología natural. Empieza a ser teología dogmática otra vez. Entonces parece que la teología natural no tiene nada que decir sobre el aborto, ni en pro ni en contra. Y sin embargo, para mostrar rápidamente la implicación, pues aquí habría que distinguir, porque también es una doctrina que se ha mantenido muchas veces, quienes han interpretado, a partir últimamente por Radler y por otros teólogos, porque esto ya viene de la Edad Media, viene de Fray Luis de León y otros muchos teólogos, que interpretan la creación como una continuación de la propia esencia divina y sobre todo la creación humana, tanto artística como industrial, etcétera, como una prolongación de la creación, ¿verdad? Y el padre Tellar, es más conocido, que últimamente expuso esto ampliamente. Entonces resulta que desde esta perspectiva sí que podría tener algo que ver la idea del Dios creador con la idea del aborto, puesto que el hombre que no colabora con la creación de Dios está bien. Y esta es una idea que ya está en medio camino entre la teología natural y la dogmática. Ahora, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta teología natural, cristiana, vamos a decirlo así,
cristiana, pues es una teología natural que ha tenido dos versiones muy distintas. Una de ellas de carácter más bien aristotélico, que es la de Santo Tomás, que es una teoría, que es una teología más bien intelectualista, se le suele llamar, donde Dios está sujeto a reglas, tiene una lógica muy parecida a la del hombre, análoga por lo menos, la analogía famosa. O bien la otra versión franciscana, defendida ya por los franciscanos, me refiero sobre todo a Ockham, a Peckham y otros muchos franciscanos, pero también con antecedentes en la Edad Media, en el siglo XI, San Pedro Damián, etc., que es la corriente voluntarista de Dios. Dios es voluntad pura, está por encima completamente de los hombres. Su lógica no es la lógica de los hombres. Y entonces Dios no está sometido absolutamente a nada. Por tanto, el no matarás será un mandamiento cuya eficacia y verdad o coherencia se deriva de que ha sido mandado por Dios. Si Dios hubiera mandado matarás, entonces eso sería lo bueno y no matarás sería lo malo. Como lo prueba, decían, por ejemplo, pues que Dios mandó a Abraham matar a su hijo Isaac, luego interrumpió la orden, pero sin embargo no se detuvo en matar a alguien. Es decir, y si lo ordenaba, matar sería bueno. Naturalmente, aquí vamos a redescubrir otra vez las semejanzas, los vínculos entre la teología natural cristiana, que tiene mucho de filosofía, porque la idea de creación es filosófica, principalmente la idea de creación es filosófica, ha sido desarrollada filosóficamente, sin perjuicio de que al mismo tiempo esté incluida en un dogma. Total, y terminamos ya con esto, con esta primera perspectiva, que desde una perspectiva teológica religiosa no se puede absolutamente resolver, a mi juicio, nada por sí mismo acerca del aborto. Sí, se dirá, bueno, el que tenga fe en la revelación, por ejemplo, de Moisés, sea judío, sea cristiano, pues tendrá una posición terminante sobre el asunto. Muy bien, pero esa posición está en conflicto no solamente con los demás, sino con la propia interpretación entre ellos mismos. Es una interpretación que ya deja de ser positiva. Es una interpretación que está en función de la interpretación que cada cual haga de su fe, pero no puede racionalmente imponer a los demás. Y como contraprueba rápida es que los propios teólogos cristianos, ya digo, Santo Tomás y Ockham, por ejemplo, y otros muchos, están en absoluta discordancia acerca de este punto. Entonces, el punto de vista teológico-religioso, en principio, es una cara muy importante, sobre todo por las adhesiones que suscita frente a esta ley que estamos analizando, pero que, sin embargo, por sí misma no puede imponerse más que de un modo. Eso sí, por la condición de ciudadanos que tienen quienes son cristianos, practicantes y creyentes. Eso sí. Pero entonces ya la condición de cristianos y la condición de ciudadanos está fundida en cada uno de ellos y entonces ellos pueden tener una opinión, precisamente como ciudadanos, sean cristianos o no, en contra de esta ley o a favor de otra ley. Y por consiguiente también tienen presencia importante en una democracia. De manera que, en ese sentido, la idea de la perspectiva teológica religiosa sigue siendo muy importante para el planteamiento exacto de esta cuestión. Bien, la segunda perspectiva que vamos a considerar es la que llamamos aquí biológico-médica. Biológico-médica. ¿Por qué este guión entre biológico y médico? En dos palabras resumo otra tesis que hemos mantenido hace ya muchos años y muchas veces, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, ahora recuerdo, en una distinción que, para mi sorpresa, está desconocida prácticamente, incluso por los médicos, totalmente desconocida, y sin embargo tiene una importancia para el asunto fundamental. La distinción entre biología y medicina. Como efectivamente hay una gran colaboración, pues, y como los médicos y los laboratorios médicos en la Facultad de Medicina suele haber también biólogos, pues efectivamente son dos profesiones o dos perspectivas que están en plena colaboración. Sin embargo, la tesis que yo he defendido siempre y que esbozo ante ustedes es esta, porque tiene pertinencia para el asunto. La perspectiva médica y la perspectiva biológica
son en muchos puntos incompatibles, totalmente incompatibles. Dos ejemplos. La perspectiva biológica, pues, se enfrenta con la biosfera, en general, con parte de la biosfera, simplemente para estudiar sus leyes y para admirarse de la biodiversidad, de la riqueza extraordinaria de fenómenos, describirlos, explicarlos, etc. Sobre todo es una ciencia descriptiva e interpretativa que hace teorías, pues, un poco como la astronomía. La astronomía no trata de influir en los astros, sino conocerlos y ver sus leyes, y es bastante. La biología tendría este aspecto. Experimentar, hacer, etc. Pero la medicina no, la medicina es normativa. La medicina es normativa. La medicina tiene un canon en virtud del cual la medicina no trata simplemente de estudiar la vida o la vida humana, sino conseguir que la vida se mantenga dentro de un canon, que pueda ser el canon de Policleto o el de Hipócrates, el que se quiera, ¿verdad? Se mantiene dentro de un canon. Dos ejemplos. Si un niño nace con 6 dedos, en general, lo primero que hace un biólogo es decir, qué cosa tan curiosa, qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante, es un ejemplo de mutación, de biodiversidad. Lo mismo se aparece un tumor, ¿verdad? Un tumor. Incluso la expresión, qué hermoso tumor. Esa muchas veces la hemos oído, yo lo he oído muchas veces en laboratorios, qué hermoso tumor, ¿verdad? Un tumor, qué bonito es para estudiar. Claro, otro ejemplo, que ya nos afecta más directamente. Si aparecen unos llamados hermanos siameses o monstruos bicípites, ¿verdad? Sobre todo si son de estos profundos, de estos cefalotoracopagos que llaman, que están unidos por el pecho y por la cabeza, como un monstruo que hay en el Museo de Filadelfia, que es una cosa realmente como de un mal sueño, ¿verdad? Y que hace dudar de la madre naturaleza, ¿verdad? Hace dudar de qué es esto de la madre naturaleza, de la naturaleza como madre. Entonces, cuando vamos a dejar este caso de toracopagos, que es más complicado, sino más bien los casos de siameses que aparecen normalmente, pues cada mes aparece uno en alguna parte del mundo, pues que están unidos por el vientre, que están unidos por la cabeza, ¿verdad? Lo primero que hace el médico los padres es ver si los separan. Es lo primero que hace el médico. Pero esto el biólogo no tiene por qué hacerlo. El biólogo tendría que estudiar a ver por qué. Y tampoco se puede considerar no natural al asunto. Sobre esto volveremos después. El proceso según el cual el embrión se desarrolla en esta forma geminada, pues es un proceso tan natural como el otro. Es decir, tan absolutamente natural y explicable. Entonces, para el biólogo le interesa sobre todo ver, pero el médico y los que se apuntan a la medicina, pues dirán, no, queremos restituir a estos dos individuos que están unidos de un modo tan monstruoso, tan contra natura, se dice, contra natura, que va a ser contra natura. Es contra el canon que hemos establecido. Buscarán separarlos. Entonces, la medicina y la biología son cosas muy distintas. ¿Qué ocurre entonces con el aborto? Pues que el aborto, estudiado desde el punto de vista biológico, nos remite al aspecto neutro que decía yo al principio. Desde el punto de vista biológico, se le puede llamar lo mismo que sea voluntario que involuntario. Es un conjunto de procesos, de fenómenos fisiológicos y que están para estudiarlo y ante ellos se mantiene una neutralidad absoluta. Pues pureza completa de valoración. No se valora, simplemente se constata y se... Bien. Pero claro, desde el punto de vista de la medicina, pues el aborto ya está en contra en principio el aborto provocado, ¿verdad? El aborto provocado ya va en contra del canon de la medicina, que consiste en preservar la vida, como sea, la vida humana, y por tanto no interrumpirla ni estorbarla, todo lo contrario, más que cuando este estorbo vaya o redunde en beneficio de otra vida, la vida de la madre, de un parto distófico, lo que fuera. Entonces la medicina puede intervenir, pero no el aborto por el aborto. De manera que entonces la idea del aborto, desde el punto de vista médico, pues es una idea que es esencialmente normativa, que no es neutra y que los médicos, por definición de su oficio, tienen ya incorporada a su propia norma, su propia normativa. Es
decir, que no les, por eso he dicho al principio, que no les puede dejar indiferentes, ¿verdad? Salvo destrozar y cambiar toda su tradición, lo cual no es tan fácil, porque está arraigada en muchísimos médicos. Luego se le llama objeción de conciencia, como he dicho antes, pero esa es una cuestión distinta, es una cuestión particular. Particularmente uno puede tener objeción de conciencia, pero ¿qué es tu conciencia? ¿Pero qué es esa la conciencia, verdad? Es otra vez idealismo. Es un poco como cuando se dice, hablando del aborto, es que era un hijo no deseado, se dice. Pero ¿qué le importa al embrión que fuera deseado o no? ¿Se dan cuenta qué estupidez tan grande se dice? Es que fue un hijo no deseado. Pero bueno, no deseado es una cuestión de la madre, no del hijo, ¿no? Y sin embargo, esta confusión tan grosera, tan infantil, tan subjetiva, hijo no deseado, pero no me importa que no lo desees. El hijo no sabe si está deseado o no. El hijo es un conjunto de células organizándose allí que le importa que haya sido deseado, ¿no? Eso es puro idealismo que está aquí manteniéndose. Claro, desde el punto de vista materialista esto es ridículo por completo. Es sencillamente inadmisible. Es que la niña de 10 años tiene un hijo no deseado. ¿Y a qué le importa a la niña de 10 años tener un hijo no deseado? Es sencillamente otra vez mantener el punto de vista subjetivo y entonces poner a los médicos para que el hijo no deseado, para que la niña, ¿verdad?, pueda cumplir su deseo. La cosa tiene gracia, ¿eh? Poner a todo el cuerpo de médicos para que los deseos de las niñas, ¿verdad?, en lugar de castigarlos por negligencias y por despilfarro económico que supone un aborto siempre, al margen de otras secuelas muy importantes, pues sencillamente se les ampara y se les facilita. En resumen, que desde el punto de vista médico, el punto de vista biológico queda completamente cambiado de sentido. Y aquí estamos, al hablar del aborto, estamos sobre todo hablando desde el punto de vista médico. Y por eso a mí me parece que hay que indignarse de querer entrometer a los médicos, salvando personalmente su objeción de conciencia y querer a los médicos como colectividad, como colegio en general, como profesión, ¿verdad? Como profesión. Esto me parece completamente absurdo, que demuestra además, por parte de la Ministra de Sanidad, un desconocimiento completo de lo que es el asunto, una ignorancia supina de toda la tradición y toda la realidad, y querer sencillamente meter a tornillo en nombre de la democracia, pues una verdadera revolución, pero a la baja. Bien. Tercera cuestión, antropología cultural. Esta es una de las cuestiones más importantes también para nuestro asunto. La cuestión de la antropología cultural, claro, la distinguimos, se distingue de la antropología física, como es bien sabido, que es una parte de la zoología. La antropología cultural, pues todos sabemos, estudia al hombre en cuanto creador de instituciones, de cultura, lo que se llama cultura humana es una redundancia, pero en fin, porque también los animales tienen cultura, pero en fin, vamos a dejar estos problemas. Sobreentendemos el hombre en cuanto fabrica instrumentos, en cuanto hace cabañas, hace indumentos, instituciones, crea familias, formas de parentesco, estados, etcétera, etcétera. Libros, escribe, etcétera, habla. Todas estas formas que llamamos cultura, que son buenas o malas, porque claro, la condición de que algo sea cultura, como ahora se dice, no garantiza la cultura, como muchas veces se dice, muchas veces se presupone que se magnifica o se dignifica una obra porque es cultura. Dice la Sinfonía 29 de Mozart es cultura. Pero que la Sinfonía de 29 de Mozart no es la Sinfonía de Mozart admirable porque sea cultura, es la cultura la que es admirable porque tiene la Sinfonía de Mozart ahí entre ellas. Y sin embargo, si esto es cultura, pues ya está justificado. Es la famosa confusión de todos los que se dedican a la cultura, empezando por el ministro de Cultura, el secretario de Cultura y el concejal de Cultura, que me perdone, está por aquí, ¿verdad? Que nadie sabe lo que es la cultura, nadie lo sabe lo que es, ¿eh? Ustedes pregunten a cualquiera, ¿qué es eso de la cultura? Ahora acabo de escuchar que anuncian un canal nuevo de televisión, en la 1, que se va a titular Culturales, ¿verdad? Pues es decir, y lo han presentado unos indocumentados que decían, es la cultura. Y dice, la cultura accesible al pueblo. Bueno, es una cosa ridícula, es una cosa que da vergüenza ajena. Pero ahí están. Y esta gentuza pues estará allí preparando el asunto. Claro, es que no saben nada. Culturales. Y dice,
no queremos que sea elitista la cultura, queremos que sea popular, ¿no? Pero no queremos que sea elitista. ¿Qué entiende por elitista? Bueno, es algo impresentable, es un nivel verdaderamente casi prehistórico al que estamos volviendo. Entonces, si le objetas algo, la reacción inmediata, vamos, yo me la conozco de memoria, es la siguiente: es que usted es un fascista. Dice. No sabía, ¿verdad? Bien. Pues la cuestión de la cultura es importantísima para el tema que nos ocupa, para anticipar simplemente dos ideas. Cuando se dice muchas veces, en el lenguaje corriente, se dice el aborto es una salvajada. Eso lo he oído muchas veces. O bien, al revés, el aborto es una institución progresiva, de progreso. Ahí estamos utilizando dos términos típicamente antropológicos, que es la cuestión del salvajismo y la cuestión del progreso, ¿verdad? Del progreso. Son dos ideas típicamente de la antropología cultural. Entonces, claro, ¿cómo interviene los datos que sabemos de la antropología? Esto es una cosa muy abundante, abundantísima, pero en fin, voy a hacer un resumen y que me perdonen los antropólogos culturales que pueda haber aquí, porque no hay tiempo de decir más. Voy a decir lo pertinente para nuestro asunto. Sobre todo para hacer entender la implicación y la involucración de estas cosas, ¿verdad? En general, la ola romántica, por decirlo así, la ola romántica, pues que empezó o se inició en Rousseau, como es bien sabido, el mito del buen salvaje, que fue dado por Kant, luego fue dado por todo el romanticismo, por gran parte del romanticismo alemán, fue heredado en parte por el propio Marx, la comunidad primitiva, ¿verdad? Fue después heredado por Levi-Strauss, Salvajes que llama otro salvaje, y últimamente por Cézanne, ¿verdad? El hombre primitivo, etc. Quiero decir, es una tradición que está muy viva. Pues esta tradición tendía a presentar al buen salvaje como un hombre bueno, ¿verdad? Simpático, que vive la vida natural, que no está corrompido por la civilización. Pero claro, esta idea romántica pues duró muy poco tiempo, y ya cuando empezó la antropología en serio, la antropología clásica, lo que se llama antropología clásica, la de Morgan, Tilo, etc., sobre todo es muy famosa, voy a abreviar, la famosa división de Morgan en tres fases de la evolución de las culturas: la fase del salvajismo, de la barbarie y de la civilización. Estas tres fases son muy pertinentes para lo que vemos, porque se considera, o consideró por lo menos esta escuela, que estas fases tenían un ritmo progresivo, es decir, que la barbarie suponía un paso adelante al salvajismo y la civilización el paso supremo. Y por eso precisamente se justificaba en gran parte, en la época del funcionalismo, Malinowski y demás, se justificaba la antropología como un modo de ayudar a los pueblos coloniales a acelerar su progreso, a pasar del salvajismo a la civilización, ¿verdad? Esto lo hemos visto en Asia, en todos los lados, en Nueva Guinea, en África, etc. Entonces, desde estas tres fases famosas, la cuestión es cómo o qué tiene que ver esto con el aborto. Bueno, en líneas generales, y por abreviar, habría que decir, primero, que el aborto no está, al parecer, reconocido en gran medida por las culturas primitivas, vamos a decir prehistóricas, haciendo la traducción, ¿verdad? Histórica. En general no está observado, constatado de un modo fehaciente, aunque existe, por supuesto. Lo que sí está constatado es lo que llaman el infanticidio, es decir, el asesinato simplemente de los niños. El asesinato de los niños, pues simplemente porque sobra, por razones que sean, ¿no? En gran parte, en pueblos nómadas, donde tener nosotros más niños impide a la mujer el tener que llevarlos a cuestas, si son cazadores recolectores, etc. Es decir, por razones estrictamente funcionales. Y la falta de abortos constatados
Pues en gran parte lo explican muchos, no precisamente por una especie de ética natural, de una especie de instinto maternal que tuvieran, sino simplemente por el tabú a la sangre de la menstruante, de la mujer menstruante. Es decir, es bien sabido, y hay descripciones abundantísimas de los tiempos de la rama dorada de Fraser, ¿verdad? La presencia de la sangre en la mujer menstruante produce terror. Se salieron las mujeres, se calcula que la sangre de la mujer menstruante pues desencadena tormentas, acontecimientos, vientos huracanados que secan todo el territorio, etc. Es decir, el horror al aborto vendría en estos pueblos primitivos, vamos a llamarles salvajes, vendría sobre todo porque el aborto produce sangre, sobre todo el aborto mecánico, el aborto con hierbas, etcétera, pues no está todavía muy desarrollado como natural en estos primeros pueblos, y entonces el tabú del aborto estaría en función del tabú de la sangre. Por tanto, no se podría computar al estilo romántico que si hay poco aborto o menos de lo pensado entre los pueblos salvajes es precisamente por una especie de ética natural. Simplemente es por otras razones distintas. Pero vamos, esto es un asunto totalmente discutido. Bien. Ahora, lo que sí parece claro, y está todo el mundo de acuerdo en ello, sobre todo investigaciones en Kalahari, etcétera, de muchos antropólogos ya de los años 70-80 del siglo pasado, pues Howell, etcétera, hay un consenso de que el infanticidio tuvo que ser notabilísimo, e incluso calculan que los 2/3 o la mitad de los niños nacidos eran asesinados precisamente para control de natalidad, como control de natalidad, por imposibilidad de mantenerlos a todos en las condiciones que vivían. Y entonces este control de natalidad realizado de este modo, pues naturalmente conlleva una serie de consecuencias de todo tipo, familiares, sociales, etcétera. Y una de las razones más llamativas que dan para explicar que el aborto tuvo que ser por lo menos de la mitad muchas veces es que estudiando tasas de crecimiento de natalidad, por ejemplo de los Hun, de otras tribus, otros pueblos, pues calculan que alguna de estas tiene, por ejemplo, una tasa de crecimiento de 159% de crecimiento demográfico. Y entonces, calculando para 10.000 años, estamos hablando entonces de la prehistoria más o menos, pues le sale aquí una cifra de, si no recuerdo mal, de 6 por 10 elevado a 24 ceros. Es decir, 1 billón de billones de hombres seríamos actualmente en la Tierra. Si no hubiera habido, además de las muertes naturales, estos asesinatos sistemáticos para mantener una población pues, sostenible, como se dice, ¿no? Es decir, entonces, el infanticidio está totalmente asegurado, al parecer, entre el salvajismo, entre los bárbaros. Entonces, ¿qué consiste el progreso? Pues aquí viene. Claro, el feticidio, el aborto, el feticidio, el matar al feto, o como fuera, generalmente por hierbas o generalmente por formas mecánicas, pero sobre todo por hierbas o por venenos de bismuto o lo que fuera, boras, etcétera. El feticidio, pues más bien implicaría una especie de suavización de progreso, diríamos, con respecto al infanticidio. Sería como un infanticidio pues anticipado, ¿verdad? En lugar de matar al niño ya de cuerpo presente, matas a su proyecto y parece menos, ¿verdad? Parece menos. Entonces significaría un progreso. Pero claro, el siguiente paso sería ya la anticoncepción. Y entonces resultaría que cuando se dice una y otra vez en esto, que el aborto, la ley del aborto es progresiva, se está utilizando la idea de progreso de un modo completamente sofístico y ambiguo, de esto que llaman el progreso global. Progreso global. Hay una fundación llamada Progreso Global, de carácter internacional, que tiene un presupuesto impresionante y que la preside el antiguo presidente Felipe González, para más señas, ¿verdad? Yo he leído un montón de especulaciones del señor Felipe González y otro en Progreso Global. Bueno, el progreso global es como círculo cuadrado, ¿verdad?
Es el círculo cuadrado. Eso es una cosa que no tiene sentido ninguno. Porque si hay progreso por un lado, deja de haberlo por otro. Esa es una cosa evidente. Entonces, y decir que es el progreso, hay que decir, bueno, ¿de qué progreso habla usted? ¿Verdad? ¿De qué progreso habla usted? Porque claro, el progreso es el aborto, por respeto al infanticidio, claro. Como la humanidad ha progresado mucho en técnicas de aborto, claro, ha progresado las técnicas llamadas biológicas, médicas, bueno, biológicas, no médicas, porque un médico no puede favorecer las técnicas de aborto, así por las buenas. Entonces, como ha progresado en técnicas, en biología, etcétera, pues el aborto es un progreso. Es propio no ya del salvajismo, de la barbarie, sino de la civilización, de la ciudad. El aborto es propio de las ciudades, sobre todo de las ciudades industriales, más adelante. Por tanto, el aborto es algo propio de los tiempos modernos, de nuestra sociedad. Eso es el argumento que está en las cabecitas de estas señoras y estas muchachas, ¿no? O de estos señores, porque el señorito empezó al principio, ¿no? Me refiero a Zapatero, para decirlo enteramente. Entonces, no, hay que decir las cosas como son. Es que estamos en un momento donde hay que decir las cosas por sus nombres, ¿verdad? Y hay que decir, usted es el responsable, usted y usted y usted, ¿verdad? Bien. Entonces, decir que esto es un progreso, como digo, es utilizar la palabra progreso de un modo absolutamente confuso. Es como cuando se dice, somos solidarios. Hay que preguntar, ¿solidarios con quién? ¿Verdad? Los 40 ladrones eran solidarios. ¿Claro? Y la banda de ETA es solidaria. Entonces, ¿solidarios con qué? Pues aquí, ¿progreso de qué? Bueno, pues la alternativa, me parece, si se quiere hablar en términos de progreso, el verdadero progreso en la cuestión del aborto está no en los procedimientos abortivos, sino en los procedimientos anticonceptivos, donde se necesita un desarrollo de la bioquímica, de la fisiología muy superior, que solamente hace unos años ha empezado, en serio. Ahí están los procedimientos anticonceptivos y, por consiguiente, estos procedimientos neutralizan completamente el aborto. Y esto es lo que justifica poner una multa a la que va a abortar. Si tú te puedes tomar una pastilla, ya no digo si del día antes o después, por los problemas que se plantean acerca de la mórula, ¿verdad? Pero si tú no quieres un hijo, pues toma una pastilla y no aborte después, y además con derecho a abortar, ¿verdad? Y así te evitarás la multa que te van a poner por haber abortado. Es decir, por todo el despilfarro económico que organizas en un quirófano, los peligros, etcétera, etcétera. Pues un poco en líneas generales, esto sería la pertinencia desde el punto de vista antropológico, que no es mucho más abundante, pero en fin, ha sido un puro esquema. La cuarta perspectiva es la distinción entre economía, tengo que ir esquematizando todavía más, economía doméstica y economía política. Bueno, esta es una distinción muy conocida que viene ya de Teofrasto, discípulo de Aristóteles, donde la economía, traduciendo a tecnología actual, porque esto es muy largo de contar. La economía tendría dos aspectos, economía privada y pública, vamos a llamarlo así. La economía privada tendría a su vez dos ramas principales. Una de ellas, la economía, etimológicamente, la ley de la casa, de la hacienda, ¿verdad? La ley de la hacienda, que es la economía doméstica, diríamos hoy, pero doméstica no en el sentido propiamente de la economía moderna, sino de una gran hacienda con esclavos, con tierras, etcétera, ¿no? con animales, etcétera. La hacienda. Entonces, esta economía doméstica es la que llamaba Teofrasto economía idiotique, en español idiota, porque estaba a lo suyo, ¿verdad? El que hacía la economía estaba a lo suyo, era un idiota, que es el término griego de yo estoy a lo mío, ¿verdad? Yo estoy a lo mío. Aquel chiste famoso en la guerra, que yo recuerdo que preguntaban a un paisano, ¿y tú qué eres? ¿Germanófilo o anglófilo? Y decía, yo soy teófilo, ¿verdad? Este hombre lo que era un idiota, ¿verdad? Era un idiota, sencillamente, no se preocupaba de nada. Bien, pues la idea de la economía idiotique es esa, que nada más se atiene a su hacienda. Y cuando esta hacienda es la del rey, es decir, la de la Casa Real,
entonces se le llamaba Basileus, ¿no? Basiliqué. Economía Basiliqué. Estas dos serían las privadas, diríamos aquí, aunque la Basiliqué tiene un aspecto público. Bien. Pero luego las economías públicas, es muy curiosa una distinción que se ajusta muy bien ahora, sobre todo en España, en esta situación actual. Había una economía que se ocupaba de las regiones, de las circunscripciones de un Estado, de las satrapías, que se llamaba economía satrapiqué, de los sátrapas, que viene a ser la economía de las comunidades autónomas de ahora, digo la traducción más parecida, ¿verdad? Y la otra, lo cual no quiere decir que yo llame sátrapas a los presidentes de autonomía, ¿verdad? Y luego estaba la otra economía, que era la economía del Estado, que era la economía política. Lo que se llama economía política, disciplina, como es bien sabido, muy reciente, apareció, según Marx, en el siglo XVIII, la obra de Quesnay, el tabló de Quesnay, y la obra conocida fundacional es la de Adam Smith, Economía Política, la riqueza de las naciones, la National Economy de los alemanes. Bien, entonces, ¿qué incidencia tiene la cuestión económica en la cuestión del aborto? Pues muy rápidamente, y para esquematizar, porque no hay tiempo de más. Sencillamente yo diría que el aborto es en gran medida me parece, en principio, una cuestión de economía doméstica. Es decir, hay que tener en cuenta que la economía, cuando apareció en el siglo XVIII, fue vista con gran recelo por todos los moralistas escolásticos, a pesar de que muchos de estos, Azpilicueta, por ejemplo, habían sido precursores grandes de la economía, pero sin embargo fue vista con mucho recelo y a veces con escándalos fabulosos como el de un tal Normante, que fue el primer catedrático de economía que hubo en España, de economía política, en Zaragoza, que fue destituido, bien, por esta razón, porque la economía política pretendía dar unas leyes que desconocían pues todo lo que eran los conceptos de usura, ¿verdad?, de avaricia, que los moralistas controlaban. Y naturalmente para un economista no había usura o gozo, era el precio del dinero, de los créditos, etc. Y entonces el conflicto estaba llamado desde el principio. Pues bien, esta economía doméstica se opone en principio a la moral y la política también, ¿verdad? Se opone a la moral en el sentido de que pretende tener unas leyes autónomas de la moral. Con esto quiere decir que estoy subrayando, de un modo esbozando simplemente, el conflicto entre la economía política y la moral y la ética. Conflicto desde siempre. Y, por tanto, que la explicación de los diferentes procesos de las curvas de aborto, infanticidio, etcétera, pues tienen que ver sobre todo con la economía doméstica o política. La economía doméstica, pues es bien sabido, sencillamente en la familia pues hay una tasa de crecimiento donde cuestiones de trabajo, de herencia, etcétera, no pueden superar una determinada tasa o número de hijos, sencillamente. Entonces hay que controlar como sea la población. Y esto hay multitud de relatos de cómo en el siglo pasado, por no hablar de la Edad Media, pues los hijos han sido asesinados, han sido no ya por aborto, simplemente asesinados, ¿verdad? Recién nacidos, ponerles la almohada encima de la cabeza, asfixiarles y llevarlos bien. Esto ha sido un procedimiento ordinario para mantener el control de la natalidad. Es decir, lo que yo quiero subrayar es que la idea que el aborto está desde siempre vinculado al control de la natalidad o al control de la población. Al control de la natalidad, sobre todo por parte de la economía doméstica, al control de la población por parte de la economía política como natural. Porque, como es evidente, el número de abortos y de infanticidios disminuye la población, el crecimiento ordinario o el sostenimiento de la población ordinaria de una nación y plantea los problemas de los emigrantes, que es lo que estamos viendo en España. En España faltan brazos españoles porque no hay hijos de españoles y entonces, o como diría la ministra de Igualdad, de españoles o de españoles, ¿no? De españoles, no hay suficientes hijos y entonces tienen que venir los emigrantes, lo cual no digo que esté ni bien ni mal, digo que es el problema político importantísimo. Más o menos por ahí quería ir. En cuanto a las cuestiones políticas, pues están muy ligadas con las económicas. Como es bien sabido, la
la cuestión del infanticidio, del aborto, de la natalidad, es decisivo en una sociedad política, totalmente decisivo, tanto nacional como internacional. Desde el punto de vista de la política nacional, es decisivo para establecer el nivel de fuerza de trabajo, el nivel de ciudadanos contribuyentes que tienen un Estado. En gran parte, fíjense, la economía política la definía Normand, que he citado, como una ciencia que busca el bienestar y el aumento de la población. Estaba directamente dirigida a la política de incremento de la población del siglo XVIII en Francia y en España, etc. En un reino se medía su potencia según el número de ciudadanos que tuviera, que eran los que podían ir a la guerra, a lo que fuera. Entonces, la economía, la política, esto es una historia larguísima, porque es muy interesante ir viendo cómo las prohibiciones del aborto pues empiezan muy tarde como tales. De las primeras leyes en los derechos romanos son de Septimio Severo y de Caracalla, entonces el aborto no está penado. Ahí empieza ya a penar el aborto sencillamente cuando hacen falta más gente de romanos que puedan asistir a las necesidades del imperio, ¿no? Y entonces esas leyes del aborto empiezan a ver, sobre todo luego viene el cristianismo, y empieza a establecerse el aborto con penas terribles, como es bien sabido, cuando pasa bajo la jurisdicción de la Iglesia, en toda la medida después de la conversión de Constantino, de Teodosio II, etcétera, etcétera. Bien, aquí es abundantísimo, es muy interesante, por ejemplo, seguir la legislación española, del fuero juzgo, de las partidas, etcétera, ir viendo cómo va variando y va incrementándose cada vez más la prohibición del aborto. Es un pecado, generalmente un pecado o un delito, es lo mismo, ¿verdad? Y entonces distinguiendo, que esto es muy curioso, ya en el foro juzgo, distinguiendo que la que aborta, la mujer que aborta, sea sierva o señora, ¿verdad? Si es sierva, pues la pena es superior, ¿no? ¿Por qué? Porque el fruto de la sierva es de la señora. Y entonces, si una sierva aborta, quiere decir que le ha robado su fruto a la señora. Y entonces tiene mayor pena. Y por eso es por lo que se puede decir que quien dice que es dueña de su cuerpo, pues sigue teniendo mentalidad de siervo o de esclavo, ¿no? Porque lo único que le queda es su cuerpo. Es decir, la señora no diría que... quienes se dicen constantemente, yo soy dueña de mi cuerpo y por eso fundamento el aborto. ¿Por qué? Porque el embrión que tengo yo dentro, pues es simplemente una excrescencia, una víscera, ¿verdad? Una víscera más que tengo, que yo puedo hacer lo que quiera de ella porque es mío. Porque es mío. Claro, esto se lo puede decir, este argumento es para los materialistas, ¿eh? Este argumento solo puede decir el que crea en la inmortalidad del alma y en la espiritualidad del alma. Porque entonces, a modo de cartesiano, de un cartesiano que creía que el alma es una sustancia distinta del cuerpo que está en la glándula pineal, el alma cartesiana puede decir, yo soy dueña de mi cuerpo, porque yo lo dirijo a mi voluntad, etcétera, ¿no? Eso lo puede decir un cartesiano. Pero el que no admita la existencia del alma no puede decir que yo soy dueño de mi cuerpo porque yo soy mi cuerpo. Es decir, no soy dueño de mi cuerpo, soy mi cuerpo. Eso es una pura metáfora que implica o que arrastra precisamente el espiritualismo. Es curioso entonces que señores que se presentan de izquierda, progresistas, incluso materialistas, ignoren estas cosas tan elementales. Es simplemente por ignorancia, por incultura completa. Entonces, la idea de que las siervas tenían mayor pena que las señoras tiene que ver con esto. La idea de que la libertad y el dominio se ejerce sobre objetos exteriores, claro. O bien sobre otros cuerpos exteriores. Por ejemplo, el dominio sobre los esclavos. El señor es dueño de los esclavos, pero no es dueño de sí mismo. Y entonces el esclavo lo único que le queda de sí mismo es su cuerpo y entonces se finge señor, se desdobla y dice yo soy dueño de mi cuerpo. Esa es una pura metáfora realmente impresentable a mi juicio. Bien, y ya vamos terminando la enumeración. Jurídico positivo y jurídico propositivo, pues no voy a decir ya nada más porque más o menos por la línea que sé, ya me imagino que pueden ustedes saber lo que iba a decir, ¿verdad? Son el Estado de Derecho. Únicamente subrayar
que a mi juicio la expresión Estado de Derecho, que tanto se repite, es totalmente redundante, porque todo Estado es de derecho, a ver si nos entendemos. No hay un Estado, no hay una sociedad política que no tenga derecho, y además de derecho escrito. De manera que todo Estado es de derecho. Otra cosa es qué tipo de derecho sea, ¿verdad? Pero todo Estado es de derecho. Es decir, el Estado romano, que además se guía por una fórmula que todavía la admitimos nosotros, es la máxima fórmula de la justicia, atribuida a Gallo, etc. Pues sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Perfecta, una fórmula de la justicia perfecta. ¿Qué quiere decir eso en el Estado romano, el Imperio romano o la República romana? Quiere decir que el latifundista, pues lo suyo es el latifundio y por lo tanto que hay que darle lo suyo. Y al esclavo hay que darle su... Bueno, el esclavo no tiene derechos porque el esclavo es una bestia parlante. Digamos, al plebeyo, al que no tiene propiedades, hay que darle pues de comer, que es lo que tiene derecho, ¿verdad? La plebe frumentaria hay que darle de comer, y circo un poco, y eso es más. Y entonces, lo suyo es esto, y lo suyo no es el latifundio. Entonces resulta que el sum cuique tribuere es la mayor injusticia cuando cambiamos de parámetros. Pues bien, la idea de Estado de Derecho y por tanto de las leyes que se hacen en un Estado de Derecho, las haga la autocracia, la aristocracia o la democracia, eso para los efectos es lo mismo, pues las leyes que se hagan son leyes que en principio son contingentes. Son contingentes, no son leyes que haya que respetar por sí mismas. ¿Cómo vas a respetar en abstracto el sum cuique tribuere? ¿Por qué vas a respetar eso a estas alturas, verdad? Y lo mismo ocurre con las leyes que hace la democracia. ¿Por qué vas a respetar por el hecho de que haya sido aprobado por un parlamento de representantes, que además luego hacen coaliciones en la Asamblea que ya no se parece nada en lo que era en el origen? Es decir, ¿a quién representan estas transformaciones que se ha hecho? Es que esta ley ha sido aprobada democráticamente. Bueno, pues procuraremos, esto es la lege data, ¿verdad? Por eso esa ley no es respetable. A lo sumo habrá que respetarla no por respeto, sino por miedo. Pero es muy distinto. Pero dice, yo respeto, no, yo que vas a respetar, yo temo, ¿verdad? Como respeto a un caballo que te pega una con, ¿verdad? Es sencillamente que le tengo miedo, pero no respeto. Y entonces yo no respeto esa ley en absoluto. Y si la ley del aborto se aprueba, yo no la respetaré en absoluto. Diré, se acata. No, se acata quiere decir, pues qué sé yo, que no voy a ir a la primera que aborto a prohibirla, ¿no? Sencillamente yo no respeto esa ley. ¿Es que es antidemocrático? Naturalmente. De esta democracia sí. Es decir, esta ley podrá ser aprobada en otra asamblea cuando cambien los tiempos y entonces ya será tan democrática como la anterior. De manera que el acogerse a la idea, al prestigio de una democracia que parece que santifica, que hace sagrada cualquier ley, por el hecho de haber pasado por el filtro democrático, eso es otra pura fantasía, ¿verdad?, puramente ideológica y apologética. Y por último, ética y moral. Esto es uno de los puntos centrales del asunto, brevísimamente. Es muy curioso que la mayor parte de quienes tratan el asunto, cuando están discutiendo sobre el aborto, llevan como a último refugio ya a decir, es que esto no es ético. Esto no es ético. ¿Y qué quiere decir con esto? Esto se dice constantemente, es que esto no es ético. Esta es la palabra que está en boca de la mayor parte de la gente y de los políticos socialdemócratas, es la ética. ¿Y qué quiere decir ético? Si les lo preguntan no lo saben. Bueno, te dicen lo siguiente, yo he hecho muchas encuestas y averiguaciones y he querido llegar a lo siguiente. La gente entiende por ética lo siguiente, verán, a ver si lo explico en 2 palabras. Aquello que yo hago no por imposición coactiva, sino porque me sale de mi conciencia, otra vez la conciencia. Es que mi conciencia me dice esto. Y entonces, esa conciencia es el famoso imperativo categórico que Kant formuló, ¿verdad? El imperativo categórico, es decir, la máxima de mi conciencia obra de tal modo que la acción tuya pueda ser ley universal. Claro, y entonces, esta conciencia puramente formal, el famoso Max Scheler publicó un libro llamado La ética material de los valores, que era una crítica terrible a Kant, precisamente oponiendo a ese formalismo, lo que me dice mi conciencia, cualquiera que sea su contenido. Si mi conciencia me dice esto, yo lo hago, porque es mi conciencia. Pero claro, ¿y quién es esa señora, la conciencia?
La conciencia tiene que ser objetiva, tiene que estar razonada, si no, no es conciencia. Es justo decir, si alguien le dice su conciencia que es Napoleón, ¿verdad? Como hay tantos que en el manicomio, mi conciencia me dice que soy Napoleón o que soy Hitler. Me he cortado. Bien. Entonces, la idea de conciencia como autonomía frente a la heteronomía, esa es una idea de Kant muy insidiosa, que es la que está la gente pensando. No, es que yo hago esto no por ley, no porque me lo manden, sino porque me lo dice mi conciencia. La idea de conciencia después de Freud y demás es tan tenebrosa que es mejor dejarla por de verdad. La conciencia subjetiva. Vamos a hablar de conciencia objetiva. Bien, yo tengo muchas anécdotas que contar esto, pero no tengo tiempo. Bien. Entonces, la distinción que nosotros hacemos, pero fundada, no gratuita, no gratuita, no una definición estipulativa, sino fundada precisamente en la propia etimología de la palabra ethos, de donde viene ética y donde viene etología, lo que llamamos hoy etología. Nosotros definimos la ética y la moral no por el origen de las normas, por el supuesto origen de la fuerza de obligar las normas. No porque la fuerza de obligar venga de mi conciencia o venga de una autoridad externa que me impone coactivamente esa norma, sino que en lugar de definir la ética y la moral por el origen de las normas, lo definimos por el objetivo de esas normas, por el objeto de las normas. ¿A qué se dirigen las normas? Cualquiera que sea la fuerza de obligar esas normas. Y en este contexto decimos que la ética es el conjunto de normas que se orientan a la supervivencia, al sostenimiento de los cuerpos de los sujetos humanos. Si yo, por ejemplo, veo en una carretera a un individuo desangrándose y yo voy a atenderlo, mi acción es ética. ¿Por qué? Porque va orientada a esto, ¿verdad? Por eso, la profesión ética por excelencia, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir antes, es la medicina. La medicina es ética en cuanto a profesión, pero no porque se acomode a la ética, sino porque ella misma es ética, porque la medicina tiende precisamente a salvar de la enfermedad a los cuerpos. Y por eso las leyes, las virtudes éticas fundamentales son las que dijo Spinoza en su Ética Amore Geometria Demonstrata, que son precisamente la fundamental, la virtud de la fortaleza, que es la que mantiene al individuo con fuerza suficiente para poder seguir existiendo y viviendo en el deseo, la firmeza, que es la virtud de la fortaleza aplicada a uno mismo, y la generosidad, la virtud de la fortaleza aplicada a los demás. Cuando alguien quiere que los otros también se mantengan en su cuerpo y prosperen, tengan salud, no tengan hambre, etcétera, se comporta éticamente. Esa es el ABC de la ética, tal como la entendemos, que en cierto modo incorpora toda la ética de Spinoza. ¿Y qué es la moral? Pues la moral, también de mos moris, costumbres, la moral es el conjunto de normas que van orientadas al sostenimiento, no del individuo, sino del grupo, de la banda, de la nación, del partido político. Es decir, y estas son leyes morales. Y las leyes morales muchas veces coinciden con las éticas y otras veces se enfrentan a ellas. El ejemplo más a mano que se puede poner aquí, yo creo, es el de la vendetta, la famosa vendetta que todavía en Andalucía y en otras partes vemos constantemente, en donde cuando hay un asesinato de un grupo, de una gran familia, entonces la familia tiene que considerar este agravio como un agravio al grupo y la ley del grupo exige matar a otro del otro bando, ¿verdad? Y entonces allí es un crimen, conduce a otro crimen, porque esto es una ley moral, es la costumbre. Claro, las leyes éticas muchas veces están en conflicto con las morales y con las políticas que generalmente son más morales que éticas. Una guerra, por ejemplo, es pues lo más alejado de la ética, porque una guerra supone la muerte. Pero es que la vida no es tampoco el valor supremo. Esto es muy importante. Yo no sé si me meto aquí unidos por la vida. Yo tendría que subrayar que la vida, si llamamos vida, la vida humana, porque no estamos hablando de la vida zoológica de los simios o de las pulgas o de los ratones, ¿verdad?
estamos hablando de la vida humana, pues que la vida humana es la base, en la teoría de los valores se llamaba el bien que soporta todos los demás valores. Claro, si nos morimos no hay nada que hablar. Pero la vida por sí misma no tiene valor. Puede tener un contravalado. Una vida degradada, una vida miserable, ¿verdad? Llena de vicios, de asquerosidades. Esa vida no es digna, no es respetable. Y entonces este individuo o se corrige, o si encima es un asesino, pues hay que suprimir esa vida. No solamente darle prisión perpetua, la cuestión de la pena de muerte, o como se le quiera llamar. Es decir, la vida por sí misma, lo dice, hay 40.000, para mostrar que esto no es una teoría extravagante. Cuando se dice en español, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Aquí se está diciendo que por encima de la vida está la libertad. Cuando se dice navegar es necesario, vivir no es necesario. Claro, es que vivir por vivir, ¿verdad? Vivir por vivir es la máxima degradación, es vivir fisiológicamente. Eso no es vida. La vida humana es otra cosa diferente. Por tanto, la idea de la vida que la ética pide es esa vida, no solamente la vida elemental, por supuesto, es dar de comer al hambriento, eso es lo primero, pero luego algo más, ¿verdad? Porque también le dar de comer al perro y al gato y al que se te ponga por delante, ¿verdad? Si eres aficionado. Bueno, pues con esto hemos terminado la enumeración. Y ahora, perdón, que ahora voy a terminar. Bueno, ya veo cómo está el asunto. Ahora viene la parte más difícil, pero voy a resumirla. Voy a resumirla de manera que a ver si en 10 minutos lo resumo. Esta es la parte central de la exposición, ¿eh? Pero el tiempo, ya sabía yo que el tiempo impide. La situación que planteo es la siguiente. El aborto tiene muchas caras, muchas perspectivas. Y estas perspectivas no están armónicamente unidas unas a otras, de forma que se pueda esperar en una especie de composición más o menos armónica, enciclopédica, que nos aclare precisamente lo que es el aborto. Al revés. Aquí la cuestión es todo lo contrario. Aquí ya hemos visto más o menos, he tratado de poner ejemplos de cómo estas perspectivas están en conflicto con otras o con ellas mismas, están unidas por eso, están involucradas unas con otras. Entonces, hacer un juicio sobre el aborto es muy difícil, es sumamente difícil. Y solamente es fácil cuando se coge una sola perspectiva y de ahí ya se sigue adelante, claro, pero desconociendo todos los demás. Es decir, sin conocer realmente la estructura dialéctica del asunto. Pues bien, la idea central, para abreviar, es que las perspectivas, las caras de este asunto, de este proceso del aborto, pues no puede juzgarse manteniéndose en su interior, en sí mismas. Que es preciso, si queremos de algún modo, pues salir de este atasco, de esta incompatibilidad completa, por lo menos ver qué ocurre si nos distanciamos, es si podemos determinar algunas ideas que atraviesen las diferentes caras y estudiar el asunto desde estas ideas. Desde estas ideas. Estas ideas ya desbordan enteramente el aborto, nos ponen en presencia de otras ideas, de otros sistemas de ideas, y estas ideas pues son, como decíamos al principio, son el objeto de la filosofía, cualquiera que sea que la cultive. ¿Y cuáles son las ideas que a mi juicio están implicadas aquí? Abreviando, yo creo que la idea fundamental que está aquí implicada en toda esta cuestión del aborto, y además esto se podría demostrar porque se utiliza ordinariamente en los documentos. Aquí, por ejemplo, la idea que estoy hablando es la idea de identidad. La idea de identidad. Aquí, por ejemplo, dice el Manifiesto de Madrid. La fecundación, dice, la genética señala que la fecundación es el momento en que se constituye la identidad genética singular. Pero eso constantemente, ¿no? La identidad está utilizada por las buenas. Y efectivamente, la palabra identidad se utiliza constantemente. Es más, en las propias debates sobre el aborto está constantemente la identidad.
Y se está tratando de establecer la identidad. También se dice el estado moral, una expresión verdaderamente ininteligible, por el contexto se ve qué quiere decir. El estado moral del embrión o del feto en cualquier momento, ¿no? Si a las 20 semanas tiene ya desarrolladas terminaciones nerviosas, está en un estado moral porque ya tiene sentimientos, ya puede sentir dolor, que si no lo está, cosas de ese tipo. Aquí está hablando de la identidad, ¿verdad? Y si es el mismo, el embrión, si es el mismo, otra vez la identidad, ese embrión que luego el feto de 8 o 9 meses, o bien ya el niño que ha nacido o el adulto. Es decir, esa es la cuestión, la identidad. Ahora, ocurre que la identidad, que es un concepto tradicional, típico de la ontología tradicional, se ha generalizado, ha pasado a ser de opinión pública, se utiliza constantemente, el discurso de decir, incluso he inventado la palabra identitario, ¿verdad? La identidad de Cataluña, la identidad de Asturias, la identidad político. Es más, se ven manifestaciones, yo he visto manifestaciones, todos los hemos visto. Defendemos la identidad de Cataluña, ¿verdad? Uno queda asombrado cuando está acostumbrado a leer la identidad en textos escolásticos, ¿verdad? Pero sí, la identidad. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que los que utilizan la palabra identidad la utilizan en su versión, digamos, popular, pero no han analizado la idea de identidad. Tampoco podemos hacerlo aquí porque es una cosa muy amplia. Yo hace años escribí un artículo de lo menos 40 o 50 páginas sobre el asunto, ¿verdad? Y es imposible, como ustedes comprenden aquí, pero vamos, simplemente voy a decir una distinción que es la fundamental, para que vean por dónde iría. La identidad tiene dos modulaciones principales, lo que llamamos identidad sustantiva, identidad de sustancia, que tiene mucho que ver con la idea de unidad, y luego identidad de esencia y sustancia, dos categorías clásicas también. Identidad de sustancia e identidad de esencia. Sin esta distinción no se puede funcionar, es imposible. Y entonces, todo lo que se dice aquí está muy bien dicho, pero hay que aclararlo porque no tiene sentido por sí mismo, ¿verdad? La identidad genética, eso no quiere decir. No se sabe lo que quiere decir ahí. Porque esa identidad genética incluye al mismo tiempo la de sustancia y la identidad numérica, diríamos singular, y la identidad de esencia, que es el patrón del código genético según el cual está hecha esa identidad concreta, ¿no? Bien. Entonces, siendo así, que puede haber identidad de esencia sin sustancia. El ejemplo clásico es el barco de Teseo. El barco de Teseo es un ejemplo puesto desde siglos para la identidad, precisamente. El barco de Teseo es un barco que iban cambiándole las piezas que tenía podridas cada vez que iba a Delos, que volvía, y entonces, la isla de Creta, y entonces ese barco de Teseo, al final de una determinada temporada se le cambiaban todas las piezas, seguía siendo el mismo, pero ya no era el mismo, no tenía ninguna tabla común, era otro, que es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos cada 7 años u 8, según estimaciones y demás, hay un recambio completo de todas nuestras moléculas y sin embargo siguen siendo el mismo. Seguimos siendo los mismos desde el punto de vista de nuestra identidad sustancial. Bien. Ahora bien, la cuestión de la identidad, para que vean cómo la cosa se complica inmediatamente, la cuestión de la identidad sustancial va ligada esencialmente, y además a la teoría de esta identidad, ligada esencialmente a las cuestiones del aborto, precisamente a estas cuestiones, y a las cuestiones de la gestación, a la teoría ilemórfica de la identidad, teoría que creó Aristóteles, el ilemorfismo, según la cual la identidad sustancial y toda sustancia está compuesta de materia y forma. Materia y forma. Aquí está la clave de la cuestión. La teoría del ilemorfismo de Aristóteles, tal como la presentamos nosotros, es en principio una teoría completamente racional, no es nada metafísica, está extraída de un análisis de la propia actividad industrial, operatoria o artística de los hombres. El ejemplo clásico que pone el propio Aristóteles, la estatua de bronce, pues tiene una materia que es el bronce, que a su vez está compuesta de otras materias, el cobre y el estaño, etc. Y luego tiene una forma que es la forma de la estatua. De manera que entonces la estatua como sustancia real, pues se compone de materia y una forma, y así todo lo demás. Ahora, lo difícil empieza cuando Aristóteles pretende aplicar esta teoría a los organismos
vivientes, no solamente los naturales. ¿Dónde está la materia y la forma de los cristales? Claro, ahí, porque claro, la materia y la forma y el dimorfismo de las sustancias naturales está muy claramente en la teoría. ¿Por qué? Porque la materia es exterior a la forma y supone un demiurgo, una causa eficiente que es la que la introduce en la forma, que es el escultor, es lo que fuera, ¿no? Entonces, la famosa teoría de las 4 causas para explicar la identidad sustancial, que según Aristóteles se extiende a todos los cuerpos vivientes que no sean Dios, claro, que no tienen materia y forma, porque es ser simple, pero incluso los astros tienen materia y forma, y por supuesto los animales y los hombres y bien. Lo que pasa es que unas veces la materia y la forma forman un per se y otras per accident. El ejemplo típico de Aristóteles, se lo recuerdo para que vean cómo se compone la cuestión, es la diferencia entre la madera de una cama, un lecho, y el lecho de la cama. Dice Aristóteles, si cogemos la madera del lecho y la plantamos en tierra húmeda, vuelve a salir el árbol, ¿verdad? Si el lecho era de roble. Pero si plantamos el lecho, no sale otro lecho. Es decir, la cama saldrán las ramas los renuevos de las maderas que forman el lecho. Bien, la dificultad está en aplicar a los seres orgánicos porque entonces esta forma se llama alma, es el alma. Y entonces los seres orgánicos, según la teoría de la sustancia dimórfica, tienen una materia y una forma, que es el alma. Y como hay 3 almas, por observación, los vegetales, los animales y los hombres, el alma vegetativa, sensitiva y racional, pues resulta que aquí está la famosa discusión de toda la Edad Media de siglos entre los partidarios de un alma única, como es Aristóteles, el propio Santo Tomás, aunque contiene virtualmente a los demás, que sería el alma racional, y luego las tesis franciscanas, principalmente de la pluralidad de formas. Hay diferentes formas e incluso en el modo de recibir las formas a lo largo de la gestación, pues se va recibiendo primero el alma vegetativa, después el alma sensitiva y luego el alma racional. Y aquí está el misterio de la famosa división de germen, embrión y feto, ¿verdad? Esa división está en función de las 3 almas que naturalmente se les ha olvidado ya a otros porque había otra razón para escoger estas divisiones de los periodos del nasciturus. Había otra razón y es la propia visión premicroscópica de los embriones y de los fetos, que naturalmente un germen, como decían entonces, un germen pues es una gota transparente amorfa, decían, que no tiene forma. Luego, cuando ya es embrión, ya se ven 2 puntitos negros que van a ser los ojos, o una raya que empieza la nariz, y cuando ya es embrión ya se perciben 2 especies de garras, que son las patas, etc. Es decir, una descripción completamente artesanal y puramente externa del asunto que queda completamente fuera de lugar después del descubrimiento del microscopio y de la genética, etc. Bueno, lo fundamental, porque ya el tiempo se agota, lo fundamental es lo siguiente, que esta identidad sustancial se establece como un proceso, desde el punto de vista del materialismo, como un proceso, no está situada en ningún lugar determinado del tiempo. Y entonces es irrelevante estar discutiendo si el embrión está animado en el 2.º día, en el 3.er día, en el 5.º mes, en el 9.º, etc., porque es lo mismo. Porque además, si estamos esperando a ver en qué sitio ya el nasciturus es persona, habría que esperar mucho más, porque naturalmente el niño que acaba de nacer tiene la misma racionalidad que antes de nacer. Y si seguimos, por ejemplo, a los psicólogos genéticos, pues cuando la racionalidad empieza a perfeccionarse en el niño es a los 7 años, el uso de la razón, o a los 14, cuando está el grupo SNRC, ¿no? De manera que hasta entonces sería legítimo matar a los niños, claro, porque serían irracionales. Es decir, que entonces la idea, y sin embargo hay un curso continuo, un curso sustancial continuo, en donde no cabe hacer plazos. La crítica que yo hago a los plazos viene aquí, que no hay plazos posibles. Los plazos son externos, que tienen un efecto práctico, pero no afectan para nada al feto. Y la cuestión se complica, ya voy terminando, la cuestión se complica cuando resulta que esa identidad numérica o singular o sustancial, que está siempre envuelta por una identidad esencial, que está representada por el género, por la especie,
por el código genético decimos hoy de un modo muy grosero. Entonces, cuando esa individualidad pues, está representada en cada momento, sobre todo antes de la división primera de la mórula, cuando todavía no se ha decantado si aquella sustancia pluricelular, y está en estado de mórula, si aquella sustancia va a evolucionar hacia un solo individuo, o van a resultar gemelos homocigóticos, o van a resultar hermanos siameses. Aquí está el problema de la cuestión. Yo creo que este es el problema fundamental práctico, ¿no? Es decir, porque si la evolución es hacia singular, es decir, que el primer embrión, el primer germen que ha salido, sigue continuamente en todos sus procesos hasta los 9 meses y hasta los 7 años, hasta los 14 años, ¿verdad? Este mismo proceso continuo, absolutamente continuo, causalmente hablando, este proceso pues no emite plazos ni fases. Y entonces, o bien se suprime desde el principio o no hay razón ninguna para suprimirla en todos los lados. Es decir, es imposible. No hay ninguna razón que se siente, que se deja de sentir. Esas son, a mi juicio, completamente cosas superficiales y anecdóticas, que dan mucho juego, naturalmente, a los expertos, pero que no dicen absolutamente nada del asunto porque están desconociendo la idea en la que están envueltos con la propia identidad. Y entonces el problema empieza cuando resulta que esa primera mórula se ha desdoblado en dos partes y entonces salen dos individuos. ¿Son la misma identidad los primeros? Bueno, ustedes se dan cuenta que es imposible seguir hablando, de manera que muchas gracias y a otro rato.